pasada, el hermano José Ángel nos hablaba de una expresión hasta el último de la tierra. Así que yo esta mañana cojo un poco ese mismo testigo del hermano y voy a seguir en esa misma línea. Y el texto que me gustaría comentar con vosotros se encuentra en Lucas capítulo 24 y leo desde el versículo 46 hasta el 49. Dice así, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Fijaros, hermanos, que acabamos de leer un pasaje en el que Lucas lo que hace es reproducir unas palabras de Jesús que hace que, de alguna manera, en tres hechos concretos, el Señor resume lo que podría ser la totalidad del mensaje completo que encontramos en la Biblia. Comienza diciendo, así está escrito y es necesario que. Tres cosas nos dice el Señor que son necesarias y que, como decía, resume este mensaje completo y global de la palabra del Señor. La primera cosa necesaria que dice el Señor, que el Cristo padeciese. Pues eso fue exactamente lo que Él hizo, lo que Jesús hizo, lo hizo muy bien, y gracias a lo que Él hizo también, es que nosotros hoy podemos tener la esperanza que tenemos, una esperanza maravillosa de vida eterna y de extraordinaria expectativa. La segunda cosa necesaria que el Señor nos dice tiene que ver con que el Cristo resucitase de los muertos al tercer día, y eso que dependía de Él también fue así, porque fue exactamente lo que Él hizo, resucitar al tercer día. ¿Y qué sería de nosotros, hermanos, si eso que Jesús tuvo que hacer no lo hubiese hecho? Realmente nuestras expectativas y esperanzas serían bien distintas. Pero ahora sí hay una tercera cosa que es muy necesaria, y esa ya no le corresponde al Señor, sino que ya es algo que tiene que ver con nosotros. ¿Cuál es esa tercera cosa tan necesaria que también tiene que ocurrir? Lo hemos leído en el versículo 47 y va en la línea de lo que decía nuestro hermano la semana pasada. Dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones hasta lo último de la tierra, comenzando desde Jerusalén. Fijaros, hermanos, que son tres cosas que resultan tan necesarias que de alguna manera va a permitir que las personas del planeta Tierra, las personas de las naciones a las que estamos intentando alcanzar, puedan salvarse. La primera, que el Cristo padeciese en la cruz, y Él lo hizo. La segunda, que el Cristo resucitase de los muertos al tercer día, y Él lo hizo. Y la tercera, que nosotros ahora consigamos predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje del perdón de los pecados y del arrepentimiento en todas las naciones. Y la pregunta es, ¿lo haremos? ¿Seremos capaces de hacerlo? Jesús hizo su parte, nos toca a nosotros la nuestra. Afortunadamente para nosotros, las palabras de Cristo que Lucas recordó, no acaban en el versículo 47, porque de haber acabado en el versículo 47 tendríamos un problema, y es que eso que es tan necesario que se haga y que depende de nosotros, no se podría llevar a cabo si eso lo tuviésemos que hacer nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Así que, ¿cuál es nuestra única posibilidad de poderlo lograr? Pues lo que dice el versículo ahora sí 49, que es como si Jesús concluye, digamos, su explicación, y Lucas bien lo recoge. Cuando dice el versículo 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero hasta que esto ocurra, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos
de poder desde lo alto. Todos entendemos, hermanos, que para que eso que es tan necesario que se haga por parte nuestra se consiga, es absolutamente imprescindible que nosotros como creyentes de la Iglesia del Señor, hoy nosotros seamos investidos de poder desde lo alto para que esa labor se lleve a cabo. A mí personalmente, hermanos y hermanas, me sobrecoge un poco pensar en que la única posibilidad que tienen los habitantes de todas las naciones de la tierra de poder acabar algún día, como nosotros hicimos en su momento, de rodillas delante del Señor, es que hoy nosotros, esa es su única posibilidad, que hoy nosotros seamos precisamente eso, investidos de poder desde lo alto. Porque cuando eso ocurre, y solo cuando eso ocurre, solo cuando la Iglesia es investida de poder desde lo alto, cuando el derramamiento del Espíritu Santo se hace real y copioso en nuestras vidas, es que creo que estamos solamente entonces en condiciones de entender que predicar el Evangelio en todas las naciones no es una opción, sino que es una prioridad. Y es solamente entonces cuando somos investidos de poder desde lo alto que nos damos cuenta y experimentamos que no hay ninguna fuerza humana ni espiritual que pueda detener a esa iglesia que ha sido investida de poder desde lo alto. Fijaros, hermanos, estoy terminando ya, que el Evangelio de Lucas, de alguna manera, concluye con un final abierto. ¿Sí? Después de lo que Jesús les dijo que hiciesen, ¿cómo concluye Lucas? Vemos a los discípulos yendo precisamente a eso, a Jerusalén, a la expectativa, a la espera de recibir esa promesa que Jesús les acaba de dar y que hemos leído esta mañana. Pero ¿cómo concluye el libro de los Hechos? El libro de los Hechos concluye también con un final, pero no tanto abierto como sí incompleto. ¿Incompleto por qué? Porque para que se cumpla y se complete esa comisión que Dios les encargó, va a ser necesario que hoy nosotros, menudo privilegio, pero gran responsabilidad, nosotros hoy estemos comprometidos en que realmente la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, se haga oír en todas las naciones de la tierra, en todas las tribus, en todas las lenguas y en todos los pueblos, para que todo el mundo conozca y sepa qué es lo que el Señor ha hecho. Termino recordando, hermanos, un versículo que ayer en nuestra iglesia, el hermano que traía el estudio bíblico, estábamos estudiando un poco del libro de los Hechos. Él terminaba con un versículo que es el versículo quizá más importante del libro de los Hechos, que todos sabemos de memoria y que de alguna manera confirma mucho el texto que hemos leído hoy de Lucas, cuando dice: recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrirá después que eso ocurra? No antes, sino después. Que entonces sí estaréis en condiciones de serme testigos. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? Sí, pero más allá. ¿Dónde más? En Judea, sí, pero más allá. ¿Dónde más? En Samaria, sí, pero más allá. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, ánimo, que el Señor nos bendiga y que podamos experimentar justamente eso, esa investidura de poder del Espíritu Santo, sin la cual eso que es tan necesario que ocurra, no podría ocurrir a menos que el Señor, por su gracia, nos invista de poder, que lo hará porque Él lo ha prometido. Amén. Que el Señor nos bendiga muchísimo, hermanos. Gracias.